HF. A Hugo Foguet. Es un amor que no puede ser contado. Es el amado en el centro del poema, quizás, y su poder extraño, ni siquiera Sol, ni siquiera Ulises. La sensación que yo tengo con respecto a Huguito, ¿no? Es que en lo que yo sentía era como una ausencia de él, porque él estuvo mucho tiempo fuera de la casa. Bueno, para mí no es fácil hablar de Hugo Foguet y de la novela porque como yo estoy tan metido dentro de la novela. Cuando yo lo conozco a Hugo, ya lo conocía por Pretérito Perfecto. Yo no me acuerdo cómo lo conocí, pero lo conocí ya en el diario, creo. Tenía mucho interés en viajar, entonces para poder viajar, como no teníamos medios económicos para que él lo haga, mi papá no, es imposible que se lo pague, entró a la escuela de náutica. Pero en el barco él iba abajo, no es de esos barcos mercantes argentinos, y en la sala de máquinas, donde estaba constantemente viendo la presión de la caldera. Hugo él estaba acostumbrado a mandar, o sea, el oficio de él, el rol que él cumplía dentro del barco, es, según tengo entendido, uno de los roles más difíciles, porque él era lo que en inglés se llama Chief Engineer, o sea, un jefe de máquinas. No pudo ser capitán del barco, él era el jefe de máquina, el segundo de a bordo, como el vicecapitán. Él trabajaba en las máquinas del barco, que vos, en un barco llega a puerto, vos tenés que mantenerlo en funcionamiento, porque es como una fábrica, es como un ingenio. Él es el responsable, después del capitán, digamos que él es el segundo y quizá el más responsable, porque es responsable de que el barco funcione, ande. 3 barcos, uno se llamaba el Presidente Perón, el otro se llamaba Eva Perón y el otro se llamaba 17 de octubre. Y a mi hermano le tocó viajar en el 17 de octubre como premio, es decir, a la gente que salía de la escuela náutica como premio le daban eso. Y así es como empezó a viajar a Europa, estuvo varios años viajando en ese buque. No sé, hay un sesgo medio político en esa primera entrada, digamos, cuando él llega al barco por primera vez y le dan el camarote en el 17 de octubre. El camarote tenía 2 retratos, ¿no? Uno de Perón y otro de Evita. Entonces Hugo los bajó, los dio vuelta, ¿no? Entonces un compañero de él dice, no hagas eso, mirá si se dan cuenta. Dice, no, yo no voy a dormir con estos ahí arriba. Tuvo una relación muy profunda con su mamá. Por eso es que constantemente él está tratando de volver al seno materno. Era muy apegado a mi mamá, ¿no? Entonces las noticias siempre eran las cartas a mi mamá. Hugo estaba de viaje porque, claro, Hugo no pasaba mucho tiempo acá, embarcaba por largos periodos, no estaba. Claro, para mí siempre era como, bueno, volví al hermano que estaba afuera, digamos, que navegaba, que estaba en otros países, era bastante emocionante, ¿no? Todas las novedades que traía, las cosas que vivía, etc. Pero se imaginan un tipo viviendo en Tucumán, navegando, ¿no? Por el mundo. Y en los años 60 se liberó de todo eso y entró en el mundo de la literatura, ¿no es cierto? A través de la lectura de Joyce y de Faulkner. Un gran lector, ¿no? Hugo fue un lector desde muy chiquito y su colección de libros, digamos, su biblioteca, él empezó desde muy temprano. Si uno lee Conrad y lee un testimonio de Foguet en donde él dice que la mayor parte de su tiempo escribía en las máquinas, la sala de máquinas de los barcos, bueno, hay como una cercanía de experiencia y también de experiencia que en algún momento influye sobre el lenguaje, digamos, el lenguaje que está usando. Yo creo que antes de empezar la escuela de náutica, Hugo
ya escribía, no te puedo decir qué, pero ya escribía. Antes que nada era un cuentista, porque comienza escribiendo cuentos. Y los cuentos de él, porque no se olviden ustedes que en ese jurado de a donde él se presentó, que es donde estaba Jorge Luis Borges, ¿cómo se llama? Enrique Pesoni, los premios entre los mejores cuentistas sudamericanos. Hugo es un maestro del lenguaje, hace lo que quiere, da vuelta a las cosas. Era un narrador fantástico, ¿no? Así, en pequeños grupos era muy buen narrador, cuando él contaba anécdotas, cosas que pasaban. Cómo une en las frases sin que se note la unión, es como si estuviera todo aceitado, ¿no es cierto? Tal como él hablaba, a veces lo ponía en los libros, ¿no? Es un montajista de cine. Hugo escribe como si estuviera filmando una película, donde es un editor de primera, donde no se produce el salto. Como que captaba rápidamente todo su entorno, entonces cuando lo transmitía eso, ¿no es cierto? Lo transmitía no con lujo de detalles tipo un poco obsesivos, sino como dándole, como haciendo marcas, ¿no? O pequeños tildes a cosas, como que eso marcaba una situación. Se ve todo, uno ve todo. Y él siempre decía que él veía todo, como si tuviera una pantalla delante, ¿no? El tema es cómo Hugo Foguet deja de ser un provinciano. Porque él, a medida que va escribiendo, él es reconocido numerosas veces con su poesía, con sus cuentos y con las novelas. No le interesaba hacer una literatura como localista. No pertenecía a eso, ¿no? Además, si vos veas las lecturas que había tenido, eran múltiples. Por ejemplo, Octavio Corvalán sí lo plantea como un escritor cosmopolita, en tanto que bueno, vuelve a pensar la ciudad, pero hace uso y de todo el patrimonio literario, digamos. Entonces uno puede percibir a la escritura de Foguet con otros escritores fuera de la comarca. Ahora, lo curioso, ¿no? Es como una novela de Hugo Foguet se hace sin que haya ningún precedente, aparentemente, en la región. Sí, 6 o 7 años. Él, digamos, durante ese tramo de tiempo, él empieza a escribir Pretérito Perfecto y va alargando pequeños pedacitos, digamos, sobre todo en la Gaceta. A mí la novela en realidad me pareció lindísima, porque era como recrear todo un momento de mi propia vida, porque todo lo que él planteaba y todo lo que él veía ahí, todo lo que él transmitió ahí, fueron parte de mi propia experiencia. Apenas salió la novela, la leí y por supuesto quedé, por fin digo, alguien que haya visto el Tucumán que yo siempre he sentido que era, ¿no? Claro, lo interesante es que la novela tuvo rápidamente una repercusión fuera del Tucumán. La novela le gustó a los escritores. Mediante un concurso la presenta en el 82 y por medio de uno de los integrantes del jurado la publica en el 83. La novela apareció en la librería y él ni siquiera estaba en Tucumán cuando apareció. Cuando yo la leí, Hugo Foguet no estaba acá. Hugo va a Buenos Aires y en Buenos Aires sí hay un gran revuelo en torno a la novela de él. Para mí, Pretérito Perfecto es como es difícil porque es como un exacto equivalente de lo que es Tucumán.
O sea, algo que no empieza, que no termina, que está constantemente fluyendo y que tiene esa riqueza de composición, que en realidad lo más difícil es manejar todo eso, y Hugo lo maneja ahí en la novela. La novela está considerada una de las grandes novelas argentinas, ¿no? Es una de las grandes novelas del idioma. Además, es la novela de Tucumán, es la novela de la ciudad. Todas esas cosas es de una complejidad, y que vos te das cuenta, que ahí te das cuenta que, por eso, que la cosa sigue vigente, sigue estando, es generadora. No es una novela que empieza y se acaba, es una novela generadora, como es Tucumán. Somos un mamarracho, pero qué mamarracho. Sé que él estaba muy enfermo y me parece como muy fuerte pensar en sus últimos momentos de vida que él no suelta la escritura, pienso yo, que deja un proyecto inconcluso. Y ahí yo estaba sentada en un banquito y estaba leyendo el horóscopo con su voz así. Y yo de pronto sentí que alguien se sentaba a mi lado. Y me di vuelta. Él se dio vuelta, los dos sonreímos, y bueno, yo ya sabía que era Hugo, y ahí empezó, digamos, nuestro encuentro. Las referencias a su muerte, solo hay por ahí dos voces, ¿no? que hablan sobre eso, que es Arturo Álvarez Sosa, que al domingo siguiente publica un artículo homenaje a Foguet, y también Inés Araoz, que en un momento dice HF ha muerto a las 3 de la madrugada de un 5 de junio de 1985. No es un amor de pequeñas algarabías, es una luna en llamas y tan sin peso yo en ella, y su cielo un serpentino mar impío que la refleja. Es un amor que empezó oscuro como un presagio, el pico curvado del cazador en los sueños de los amantes y la voz oracular e íntima de las cosas sin nombre calcinándolos. El amor de dos poetas solos en el centro del poema.